Bien, Hebreos capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 13. Si encontraron Tito, tienen que encontrar Hebreos, porque sigue. Bien. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y oramos. Señor, bendice tu palabra. Como siempre, el poder está en ella, no en nosotros. Tu poder, para que entendamos, también es lo que necesitamos. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos espirituales. Ayúdame a compartir con los hermanos aquí y con cada uno esta porción y entender, Señor, lo que tú haces a través de la disciplina y la forma en que la implementas en la vida de tus hijos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es el último sermón de la serie sobre la disciplina y hemos incluido Hebreos capítulo 12 como parte de la enseñanza porque considero que es importante que entendamos que la disciplina también pasa por lo que Dios hace en forma personal con nuestras vidas para enseñarnos. En nuestro paso por la disciplina nosotros aprendimos, por la enseñanza de la disciplina nosotros aprendimos varias cosas, pero la verdad que atraviesa el tema de la disciplina es que la disciplina es en la iglesia y en la vida del cristiano es correctiva y no punitiva. Es decir, no es algo que carga un juicio sobre nosotros. Se busca una restauración, se busca volver a la persona, al creyente, al estado original. Y es una ganancia cuando un creyente ha pasado por una disciplina y ha sido restaurado. Pero también el asunto de la disciplina tiene que ver con el trato directo que Dios tiene para con sus hijos. De hecho, en el proceso de la disciplina que hemos visto, Dios está por medio de la iglesia tratando con sus hijos. Pero hay que recordar que Dios mismo es quien se ocupa de tratar con los suyos, con sus hijos, en forma personal. Porque los cristianos, de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos una relación filial con Dios como Padre. Y lo vamos a ver en un momento. Así que Dios puede usar la disciplina como cualquier padre debería usarla. Tenemos los ejemplos que acabamos de leer ahí para recordarnos. Dios puede usar la disciplina como cualquier padre puede usarla y administrarla con sus hijos, al menos en 3 formas diferentes. Como un castigo, como una prevención o como una educación. Como un castigo, como una prevención o como una educación. Y cuando hablamos de castigo, tenemos que pensar que no es un castigo de juicio por el pecado como fue en la persona de Cristo.
Nuestros pecados han sido llevados en la cruz de Cristo. La condenación ya la ha llevado Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El castigo de Dios sobre sus hijos no es un juicio para condenación eterna. Es un juicio sobre el pecado cometido o la conducta que es impropia a lo que debe ser un hijo de Dios. Pero no es un juicio como fue en la cruz del Calvario. Y algunos pensamientos que quiero compartir de esto que no son propios, pero quiero compartirlos, sobre estas tres cosas antes de entrar en Hebreos capítulo 12, sobre el castigo, la prevención y la educación que Dios lleva a cabo con cada uno de nosotros en diferentes circunstancias, para que la entendamos con ejemplos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Dios castigó al rey David cuando él pecó en adulterio y en homicidio con Betsabé y con el esposo de Betsabé, quitándole la vida a través de la guerra en forma voluntaria. Pero Dios castigó a David. Y la vida de David, lo sabemos por la historia, no fue igual después de que ocurrió este pecado. Sabemos que él fue transformado después de esto, porque escribió el Salmo 32 y el Salmo 51, donde confiesa sus pecados, pecados de homicidio, pecados de adulterio, de impureza, y el hecho de haber estado endurecido contra Dios. Pero sabemos por la historia que la vida de David no fue igual después. En el sentido de que tuvo el perdón de Dios, pero toda su vida fue en contramano. Problemas con sus hijos, problemas en su reinado, problemas de diferentes índole. Sufrió las consecuencias, el castigo. También sabemos por el Nuevo Testamento que Dios castigó con la muerte y la enfermedad a muchos en la iglesia de Corinto, que ellos participaban de la cena del Señor sin tener cuidado, sin entender, sin discernir el cuerpo del Señor. Y el apóstol Pablo dice, algunos duermen entre ustedes y algunos están enfermos y debilitados, y esto es por causa de que no están caminando dignamente. Es un castigo de parte de Dios. 1 Corintios 11, 30 y 32. También la disciplina es una prevención de parte de Dios para con sus hijos. Nosotros también hacemos o hemos hecho eso con nuestros hijos, y los padres lo hacen con los hijos, donde les disciplinan previniéndoles, impidiéndoles ciertas cosas, porque sabemos que les pueden hacer daño. Para ellos es algo desagradable, porque quisieran obtener algo, pero los padres le dicen, no vayas, no quiero que vayas a tal lugar, no quiero que estés con tal persona, y no es que el niño o el hijo está haciendo algo malo, sino que le prevenimos a través de eso de algo malo que le pueda ocurrir. A Pablo le pasó esto en 2 Corintios capítulo 12. Estuvo un aguijón en la carne que él mismo reconoció que fue un mensajero de Satanás permitido por Dios para que no se exaltara sobremanera. Él dijo, esto fue bueno porque finalmente el poder de Dios se perfeccionó en mi debilidad. Así que Dios previno, a través de esa disciplina en la vida de Pablo, le previno de un pecado de orgullo más grande. Se perfeccionó el poder de Dios en su vida. Pero también tenemos el caso de que la disciplina puede ser educativa. El salmista dijo en Salmo 119, versículo 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahora yo guardo tu palabra. Y también en el versículo 71 del Salmo 119 dice, quiero leerles este texto, Salmo 119, versículo 71, ustedes pueden anotarlo también, pero es muy parecido. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Hay una educación. Sabemos que en la vida de Job fue así también. Job fue educado a través de la disciplina, la instrucción que tuvo. No olvidemos que la palabra disciplina en el Nuevo Testamento significa instrucción, así es como está traducida en 2 Timoteo 3:16, que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es... nos fue dada toda la Escritura, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para disciplinar en justicia. Y Job fue disciplinado, enseñado en justicia, fue educado, y él dijo al final del libro que había escuchado a Dios de oídas, pero ahora lo podía ver con sus ojos espirituales, puede darse cuenta que no era el Dios ahora el mismo que él veía antes de su prueba. Así que no tenemos que pasar por alto ninguna de estas cosas cuando nosotros experimentamos situaciones adversas como hijos de Dios en nuestras vidas. Puede Dios estar castigándonos por algo, puede Dios, porque nos ama, puede Dios estar educándonos, puede Dios estar previniéndonos a nosotros,
Pero nosotros tenemos que estar preparados para esto y aprender a escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Siempre la Biblia será la indicación final de por qué nosotros estamos atravesando una situación. ¿Qué quiero decir? Con esto, que las circunstancias que pasamos, que pueden ser educativas, preventivas o de castigo, pueden ser circunstancias porque Dios usa las circunstancias normales de la vida, pero finalmente el creyente va a encontrar en un texto de la palabra de Dios la respuesta a por qué está ocurriendo eso. Dios estaba haciendo esto en mi vida. Tarde o temprano va a encontrar en la palabra de Dios, ya sea en un texto, en un pasaje, en una historia, en una situación que lee en la Escritura, algo que le habla al corazón y entiende que finalmente Dios estaba enseñándole a su vida. Así que no hay que pasar por alto esto. Bien. El tema de hoy es cómo nosotros debemos responder a la disciplina del Señor. Cómo responder bien a la disciplina del Señor. Porque si respondemos mal a la disciplina del Señor, como está implícito en parte del pasaje que leímos, es un peligro esto. Y puede dar evidencia de algo que no nos gustaría escuchar. Pero es el hecho de que quizás no somos hijos de Dios si no podemos entender la disciplina o no podemos soportar la disciplina. Así que, ¿cómo debemos responder bien a la disciplina del Señor? ¿Y qué es lo que este pasaje nos enseña sobre esto? Primero quiero darles un contexto para llegar al capítulo 12 de Hebreos. La carta a los Hebreos fue escrita a Hebreos. El autor, no conocemos quién es el autor de Hebreos, no se menciona, pero es claro que él conocía a las personas a quienes les escribió. No solamente los conocía, sino que él sabía que las personas que estaban escuchando, recibiendo o leyendo su carta, tenían un conocimiento importante del Antiguo Testamento. Sabían acerca de los ángeles, acerca de Moisés, acerca de Aarón, acerca de los sacrificios, acerca del tabernáculo. Sabían acerca de hombres y mujeres del Antiguo Testamento que caminaron con Dios. Tenían un conocimiento amplio de esto. Pero eran personas judías que se habían convertido al cristianismo o que al menos habían testificado, habían confesado abrazar el cristianismo, creer en Cristo Jesús y comenzaron a ser perseguidos por los de su propia nación. Algunos de ellos estaban encarcelados por causa del Evangelio. Y algunas personas en una congregación grande, como seguramente habría entre todas estas personas que estaban escuchando, no sabemos si estaban localizados en un solo lugar, algunas de estas personas, por lo que entendemos en la carta, comenzaron a caminar hacia atrás, comenzaron a dudar de que la decisión que habían tomado por Cristo era la correcta. Por eso hay varias advertencias en el libro de Hebreos. Hay enseñanzas que estimulan a los cristianos, pero también hay enseñanzas que les hacen pensar a aquellos que están pensando retroceder en su vida cristiana. Porque había una tentación a abandonar el cristianismo. Y por supuesto es normal que ocurra que cuando hay muchos problemas uno se empieza a cuestionar qué es lo que está pasando. Y en estas personas se cuestionaban si realmente era correcto o habían tomado la decisión adecuada de seguir al Señor Jesucristo. Y como dije, Dios usa circunstancias para disciplinar a los que ama, y cuando somos disciplinados nos puede dar la sensación de que ha mermado el amor de Dios para con nosotros. Es una tentación, es una posibilidad. Nuestra naturaleza pecaminosa hace que nosotros tergiversemos los tratos de Dios y no los entendamos como Dios quiere que nosotros aprendamos. Entonces el autor de Hebreos hace un repaso y cuando llega al capítulo 12 les ha dejado a ellos un repaso de un montón de personas en el capítulo 11 que son como una galería de hombres y mujeres de fe, donde ellos pueden mirar los cuadros y decir, este fue Abraham, este fue Moisés, esta fue Sara, este fue Abel, este fue José, este fue Jacob. Todas personas que atravesaron situaciones difíciles en diferentes circunstancias, pero caminaron en fe. Y quiero que observen al finalizar el capítulo 11, cómo termina el capítulo 11 y cómo comienza el capítulo 12. Dice, y todos estos, hay una lista anterior, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Observen en versículo 40, que lo que últimamente lo que dice al final es ellos y nosotros. Cuando damos vuelta a la página, o si tienen la misma página, mi Biblia está del otro lado, el capítulo 12 comienza con nosotros y ellos.
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que son ellos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Básicamente, lo que está haciendo en el capítulo 11 es dar indicativos, es señalar a los hombres y mujeres de fe. Los está señalando. Ellos. Estoy indicándoles cómo fueron estas personas. Pero cuando llega al capítulo 12... el autor comienza a dar imperativos o mandatos, pero nosotros tenemos que caminar, nosotros tenemos que correr, nosotros tenemos que tener paciencia, nosotros tenemos que seguir adelante. Eso es lo que está pasando. Y dice un autor llamado William Lane, dice así: ellos eran testigos, los hebreos eran testigos del carácter y la validez de una fidelidad comprometida, cuyas vidas les proporcionaban evidencia para las generaciones subsiguientes de las posibilidades de la fe, con la referencia explícita a la presencia de multitud de testigos. El escritor afirma indirectamente, una vez más, usando la Biblia, al referirse a estas personas, que es una voz viva la de estos hombres y estas mujeres a los creyentes de todas las épocas. ¿Qué quiere decir con esto? Que no solamente los receptores originales de Hebreos, sino también nosotros tenemos que aprovecharnos de estas personas que batallaron y que sufrieron circunstancias adversas, pero estaban siendo ejercitados en sus vidas como pueblo de Dios. Pero el mayor ejemplo de todos, al llegar al capítulo 12, es el ejemplo de Cristo. Es el ejemplo de Cristo. Porque Cristo padeció injustamente cuando los personajes anteriores, mencionados en capítulo 11, también padecieron y eran temerosos de Dios, pero realmente padecieron menos de lo que merecían. Porque ellos no eran perfectos como Cristo, eran pecadores como nosotros. Entonces, el punto de considerar a Cristo está señalado en versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Ustedes pueden pensar en los otros, son una nube de testigos, pero ahora consideren a Cristo, porque Él sufrió una contradicción de pecadores. Él era quien no debía tener el sufrimiento que tuvo. Y Él es el autor y consumador de la fe, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y está entrando en el tema de la disciplina para ellos, es decir, Cristo ya ha llegado, Cristo ha alcanzado la meta, y ustedes tienen que llegar también y no se cansen hasta desmayar. Porque ¿qué es lo que está pasando? El pasaje de Hebreos 12 comienza mencionando una carrera. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta no es una carrera de velocidad. No es una carrera de velocidad. Esta es una carrera distinta que se llama una carrera de resistencia. La carrera de resistencia o el fondeo, todo esto hace que la persona vaya con el propósito de alcanzar a la meta y no superar una velocidad. Y observen que esta idea de la carrera está desde el versículo 1 hasta el versículo 3, porque el ánimo de no desmayar tiene que ver con conseguir hasta el final. Y a partir del versículo 4 y hasta el versículo 11, que es lo que vamos a ver en un momento, comienza a tocar el tema de cómo uno tiene que soportar el tiempo de la instrucción y la disciplina. Y en versículo 12 vuelve al tema de la carrera en este sentido. Dice, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. En pocas palabras, lo que está diciendo es, tienen que correr con paciencia, versículos 1 al 3, luego versículos 12 al 13, tienen que correr con compromiso renovado, y el argumento intermedio que vamos a ver ahora es, versículos 4 al 11, tiene que ver con las cosas que nos van a ayudar a responder bien en el proceso de enseñanza para que continuemos corriendo, para que no decaigamos, para que continuemos nuestra carrera y para que nosotros llegamos a la meta. Entonces, es una carrera de resistencia y no una carrera de velocidad. No caerse, no desmayarse. Así que, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Cómo respondemos nosotros?
de tres maneras básicamente. Recuerden estas tres cosas y luego voy a dar en intermedio otros puntos. Pero la primera cosa que debemos hacer para responder correctamente y bien a la disciplina, instrucción del Señor, es que debemos reaccionar adecuadamente. Tenemos que reaccionar adecuadamente. Versículos 4 y 5. En primer lugar, tenemos que recordar lo que antes dije, que nunca recibimos lo que merecemos. Versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Básicamente está diciendo, ninguno de ustedes está sufriendo más de lo que deberían sufrir. Están sufriendo menos de lo que deberían sufrir. Las cosas que nosotros padecemos son menos de las que realmente pensamos que mereceríamos nosotros por causa de nuestra pecaminosidad. Pero realmente combatir hasta la sangre contra el pecado es una figura del mismo pentatlón griego que está usando el autor aquí. El pentatlón griego, como dice, son 5 partes, era muy interesante porque era una competencia y había 5 partes. La primera era una carrera de 200 metros, la segunda era el lanzamiento de jabalina, el tercero era el lanzamiento de disco, el cuarto era el salto en largo con pesas, o sea que se hacía difícil saltar con eso, no sé si se hace eso ahora. Y el último, que muchas veces funcionaba como un desempate, era una lucha cuerpo a cuerpo, donde cuando el luchador veía su sangre, era considerado como un honor que pudiera ver su sangre. Es decir, la persona está diciendo, ustedes no llegaron todavía a ese punto, miren, no sé, están por lanzar la jabalina, no sé, pero no les ha pasado nada todavía. No han combatido hasta la sangre. Ellos entendían de qué se trataba esto. Nuestro combate con el pecado y los sufrimientos que nosotros tenemos en las circunstancias que atravesamos, nunca van a ser como los de Cristo. Y sin embargo, las pruebas y las disciplinas de Dios nos permiten continuar en la lucha. Judas dijo, era necesario que yo les escriba para que ustedes contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, recuerda a aquellos que sufrieron hasta la muerte, menospreciaron sus vidas hasta la muerte por causa del Evangelio. Entonces, ¿cómo tenemos que reaccionar? Tenemos que recordar que no nos está pasando nada en realidad de lo que nos podría pasar. No nos está pasando nada. En segundo lugar, tenemos que no olvidar la palabra de Dios. Observen que dice el texto, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Habéis olvidado la exhortación. Ya habéis olvidado la exhortación. Esa palabra, esa expresión, ya habéis olvidado, es muy similar al del capítulo 5, cuando dice, ustedes debían ser ya maestros, pero no son. O sea, tan pronto que ustedes olvidaron esto, se olvidaron de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para responder bien a la disciplina, para reaccionar adecuadamente? Bueno, no necesitamos nueva revelación. Necesitamos un nuevo recuerdo. Necesitamos rememorizar lo que ya conocemos. Por eso necesitamos leer las Escrituras. Necesitamos mirar la palabra de Dios. Necesitamos recordar lo que Dios ha dicho. Y necesitamos ir a través de pasajes de la Escritura para recordar ejemplos. Necesitamos recordar a Job, que en el capítulo 5 y el versículo, o la vida de Job, pero especialmente tengo aquí capítulo 5, versículo 17, dice aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Esto fue escrito siglos antes de que Salomón lo escribiera, similar en Proverbios capítulo 3, y ya Job lo entendía y lo sabía, que es una persona feliz, el que está siendo enseñado, instruido por Dios. También en capítulo 34 y en el versículo 31 dice así, de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. Es bueno ser instruido. Estas son las cosas que debemos recordar. La Biblia está llena de principios y enseñanzas sobre la necesidad de la disciplina. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. No debemos olvidar que la fidelidad de Dios está en control de nuestra aflicción. Tenemos que recordar eso. No debemos olvidarlo.
En Salmo 119, versículo 109, dice, mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Recuerdo la palabra de Dios, la tengo en mi mente. Si fuere flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida, dice Proverbios 24, 10. Así que observen nuevamente en Hebreos capítulo 12, versículo 5, que esta es una exhortación, a no olvidar la palabra de Dios, se le dirige a los hijos de Dios. Habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Somos hijos con esta exhortación y se nos está dando a nosotros. Y es interesante porque en el versículo 5, que ahora vamos a ver, va a citar Proverbios capítulo 3. No es igual que Proverbios capítulo 3. Si ustedes leen, van a ver que hay palabras distintas porque el autor de Hebreos está citando de una traducción griega del Antiguo Testamento. Hubo 70 hombres que tradujeron del hebreo al griego el Antiguo Testamento, porque el griego era el idioma que estaba comenzando a ser internacional, como es en inglés hoy día. Así que tradujeron al griego y lo que está haciendo el autor es tomando de la Septuaginta, la versión de los 70, y está citando Proverbios capítulo 3. Pero básicamente lo mismo, y sabemos que Proverbios capítulo 3, que habla de la disciplina, comienza de esta forma. Hijo mío, no te olvides de mi ley, no te olvides de mi palabra, no te olvides de lo que yo dije. Hay una relación directa entre la disciplina y olvidar la palabra de Dios. Hay una relación directa entre la disciplina a los hijos cuando se olvidan o no hacen caso a lo que los padres le han dicho, ¿verdad? Eso es entendible. Entonces, en primer lugar, nosotros no estamos padeciendo, nunca recibimos lo que merecemos, versículo 4, no debemos olvidar la palabra de Dios, y en tercer lugar, no tenemos que menospreciar la disciplina. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. La palabra menosprecio es una palabra compuesta, menor precio, es decir, darle menor valor. Los creyentes no debemos darle poco valor a la forma en que Dios nos educa. No debemos desvalorizar la forma en que Dios nos trata. La palabra original incluye la idea de tener en poco, de ser indiferentes, de no tomar en cuenta, de tratar de evadir la situación o ignorarla, de no darle importancia o inclusive de cuestionar a Dios. Esas son las formas en que nosotros menospreciamos la disciplina. Cuestionamos a Dios, ignoramos, no, debe ser nada más, no le estoy dando bolilla a esto porque no importa, será un momento malo, un momento negativo que estoy pasando. Eso no está bien, eso es menospreciar lo que Dios está haciendo. Y la tentación en esos momentos es poner la atención en la experiencia que Dios me está haciendo atravesar, en lugar de poner la mira en Dios que está generando esta experiencia. Y es como dijo una persona, alguien dijo, ¿por qué estás mirando por encima del muro? Porque no puedo mirar a través del muro. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando no podemos ver a través del problema, nosotros tenemos que mirar por encima del problema y entender que Dios tiene un propósito final. No menospreciar lo que Dios está haciendo. No preguntar por qué. Preguntar para qué me está pasando esto. ¿Para qué Dios me está entrenando en mi vida? Un autor, Arthur Pink, que escribió un librito que muchos conocen, Los atributos de Dios, dijo, tenés que pensar en tus propias fallas y en lo imperfecto que sos aún. Y te vas a asombrar de que Dios no te castigue más duramente. Tenés que acostumbrarte a seguir sus caminos y será menos probable que sufras los golpes. Es muy claro. Entonces, no menospreciemos la disciplina. Y otra cosa más, antes de ir al segundo punto, es no desmayemos ante la disciplina. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y la idea aquí tiene que ver con el estado de ánimo. Porque hay creyentes, y nos pasa muchas veces, que nosotros nos aflojamos, que realmente es lo que significa la palabra griega utilizada ahí cuando dice no desmayes, es aflojarse. Yo usé esta mañana el mismo ejemplo de una carrera de resistencia. La semana pasada, cuando estuve con Lucas, mi hijo, en San Martín de los Andes, salí a caminar y a correr. La casa donde estaba está 100 metros abajo donde había que llegar con unas vueltas así. Así que yo caminé hasta abajo y después digo voy a volver hasta arriba trotando lento. Son 2,5 kilómetros de 0 a 100.
con una vuelta. Así que imagínense, con casi 60 años, bueno, tenía que ver cómo hacía. Pero cuando faltaban 2 o 3 vueltas, yo no les puedo explicar la tentación a parar que yo tuve, y lo que me ayudó a resistir era la meta. Yo tenía que llegar. Yo tengo que llegar. Antes de los 60 años yo tengo que subir porque no voy a llegar otra vez acá. Y parece que nos da gracia, pero son cosas que nos alientan. No voy a desmayar. Yo tengo que llegar, tengo que seguir. Y corría cada vez más despacito, pero no paraba de hacerlo hasta que al final llegué al lugar. Y esa es la idea. Porque en los momentos donde nosotros queremos parar, como a todos les ha pasado, si están cansados por algo, dicen, no doy más, no, yo no doy más, seguí vos, yo no doy más. Nos abandonamos, nos aflojamos y ya no pensamos más en lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer en realidad es hacer lo que hizo el salmista. El salmista en Salmo 42, versículo 11, comenzó a hablar a su propia alma y dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Entonces cuando uno corre dice, vamos, indio flojo, viejo pelado, tenés que seguir, vamos, hay que seguir. Uno se habla a sí mismo porque tiene que continuar. Y eso es lo que hizo el salmista, y tenemos que hablarnos a nosotros mismos. Vamos, el Señor nos anima, Dios está enseñándonos, no desmayemos cuando Dios nos está disciplinando, no tenemos que desmayarnos, Dios está tratando con nuestras vidas. Alma mía, reposa en Dios solamente. Esto es algo que Dios está haciendo con tu alma, con tu vida. Esto va a ser para bien. Dios me está educando, y no desmayar frente a la meta, donde está Cristo esperándonos. Segunda cosa que tenemos que hacer para resistir, para aprovechar la disciplina del Señor o responder. Primero, como les dije, tenemos que reaccionar adecuadamente, y en segundo lugar tenemos que recordar el fundamento de la disciplina. Básicamente son 2. En primer lugar, en versículo 6, Dios nos disciplina ¿por qué? Porque nos ama. ¿Qué hijo entiende cuando el padre le está dando una paliza que el padre lo ama? Prácticamente nadie. No hay ningún hijo que yo conozca que el padre le da una paliza, porque la paliza todavía existe. Yo ya no le doy más a mis hijos, pero la paliza todavía existe. Pero no creo que haya un hijo que dice, gracias papá por amarme tanto, gracias como me amás mamá. No piensan eso. Sin embargo, es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que el que ama a su hijo lo corrige de temprano, pero el que lo aborrece no lo corrige. No lo corrige. Pero si lo ama, lo corriges de temprano. Como esa conferencia donde el pastor estaba enseñando sobre la disciplina a los hijos y dio lugar a preguntas, y una madre preguntó, ¿cuándo tengo que empezar a disciplinar a mi hijo entonces? ¿Qué edad tiene su hijo, señora? 2 años. Hace 2 años que se atrasó usted, tenía que haber empezado hace 2 años a disciplinar a su hijo, porque lo corrige desde temprano. Entonces, disciplinar aquí, el Señor al que ama disciplina, se usa para describir la actividad dirigida a sustentar y entrenar moral y espiritualmente al hijo, con el fin de influir en la voluntad consciente y la acción. Porque cuando no ocurre eso, y no es el tema que estamos tocando, pero también, porque Dios no lo permite con nosotros, pero los padres sí lo permitimos, la Biblia dice, el muchacho consentido, no consentido, sino consentido, que se le consiente todo, avergonzará a su madre. Y esto pasa. Y los padres no podemos consentir a nuestros hijos. Ahora tenemos que aprender otras cosas de los padres, que está implícito también en versículos 9 y 10. Pero ese es el tema de la disciplina. Influir en la voluntad consciente y la acción. Cuando amamos a nuestros hijos, hacemos esto. Y porque Dios nos ama, hace esto con nosotros. Y no es solamente una razón para no menospreciar la disciplina y no desmayar frente a ella, sino también es una evidencia de nuestra relación con Dios. Cuando Dios nos disciplina, muestra mi relación con Él. ¿Qué es lo que está diciendo? Que yo soy su hijo y que Dios me ama. Dios me ama a mí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios me ama, por eso me disciplina. Y vos sabés que disciplinás a tu hijo porque lo amás, aunque te duele, pero lo haces porque lo amás. Y si no lo haces, algo no está bien. No está bien. Entonces, el cristiano tiene que fundamentarse en momentos de disciplina, recordar que, como dice Judas, versículo 21, porque tiene un solo capítulo,
dice conservados en el amor de Dios. Es como esa picles o duraznos en conserva, mientras están allí pueden durar años, se van a mantener. Cuando los creyentes se conservan recordando que Dios los ama, pueden atravesar las disciplinas que sean, porque no dudan de que Dios está en control de eso. Y la Biblia dice en Efesios 3:17 que nosotros estamos cimentados en amor. Cimentados en amor. Dios nos ama y por eso nos disciplina. La otra cosa que es fundamental para recordar y atravesar bien la disciplina, no solamente es saber que Dios nos ama y por eso nos disciplina, sino también que somos sus hijos. Somos sus hijos. Dice, azoto a todo el que recibe por hijo. Es una de las promesas más preciosas que tenemos en el Nuevo Testamento. Cuando una persona se convierte realmente, le mostramos Juan 1:2 en la Biblia, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Después de leer Romanos capítulo 8, que comienza diciendo que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, uno sigue leyendo y descubre ese fabuloso texto que dice, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos, Abba, Padre, papito mío. Somos sus hijos, somos hijos de Dios. Él nos ha amado. Y cuando hay un castigo divino, lo que está ocurriendo implica que todo y cualquier sufrimiento que Dios ordene para sus hijos está siempre diseñado a favor de ellos. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nosotros, dice Pablo en Romanos 5, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, la prueba esperanza y la esperanza gozo también. Y bueno, el castigo de Dios, por supuesto, incluye no solo que nos azote, sino también lo hace por transgresiones específicas, no retributivas, sino para remediar nuestro problema. Y especialmente para nutrir nuestra fe, para mortificar el pecado, para que nosotros no seamos como antes. Las tribulaciones son necesarias para los hijos de Dios. Y por supuesto aquí viene una de las indicaciones importantes, y es que el versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Les dije al principio que los receptores de la carta, no todos probablemente eran cristianos. Aunque habían abrazado el cristianismo, quizá algunos de ellos no habían nacido de nuevo y estaban retrocediendo. Y una de las formas de retroceder de estas personas es que cuando tenían pruebas o atravesaban tribulaciones, no soportaban. Soportar significa quedarse en el lugar en vez de abandonarlo. Algunos son como la semilla de sandía. ¿Han tratado de agarrar la semilla de sandía cuando recién sale se les escapa la presión y salen de la mandarina también? La tienen que agarrar y no la pueden. Bueno, algunos son así. No pueden soportar la presión. No pueden soportar esto. No se pueden quedar en el lugar, sino que abandonan el sufrimiento y se vuelven atrás. Y esto es lo que dice Mateo 13:21, que muchos por causa de la palabra comienzan a tener persecución y abandonan todo. Y demuestran con eso, con esta falta de soportar la disciplina, demuestra que son bastardos. Es la palabra que utiliza, es una palabra fuerte, es un hijo ilegítimo. No son hijos. O sea, esta es una de las formas de comprobar que una persona no es cristiana, no solamente por una vida de mal testimonio, sino a través de una vida que no soporta las aflicciones que tiene. Y yo les voy a decir que, lo dije esta mañana porque es bien claro, dos testimonios de una persona, miembro de una iglesia en Buenos Aires. Yo estaba delante de esa persona cuando la mañana que su padre se ahorcó, salió a la calle delante mío de mi esposa, levantó el puño al cielo y dijo, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Y nunca más volvió a caminar con Dios. Pero el día que mi esposa perdió a su madre por homicidio, vi a mi esposa levantar sus manos y decir, gracias Dios, no lo entiendo, pero sos soberano. Y esa es la diferencia entre un creyente y un no creyente. La persona que soporta la aflicción, el problema, la circunstancia adversa. 6 veces entre versículos 6 y 8 habla de hijos. Los hijos son disciplinados.
Dios disciplina a sus hijos, por eso lo hace. Y eso es algo legal que Dios hace con nosotros. Y ahora lo voy a mencionar. Y bueno, piensen lo que dice después. Si se os deja, ¿qué hijos aquel a quien el padre no disciplina? Todos nosotros hemos visto niños que son hijos de otra persona y hemos dicho, yo le daría una a ese, cuando se está portando mal, yo lo agarraría a ese, le daría una paliza, pero no lo podemos hacer. ¿Por qué? Pues no es mi hijo. Y de hecho después cuando nos vamos a la casa nos olvidamos ya de ese episodio. Pero cuando pasa con nuestros hijos, no es así. Nosotros hemos contado 1, 2 y 3 con nuestros hijos 2 o 3 horas antes de volver a casa. Y cuando los hijos vienen todos contentos y alegres, como Amán con el rey Asuero, y después le cortaron la cabeza, mis hijos también venían todos contentos y alegres, le dije, vení para acá. 1, 2, 3, no, pero papá, no, esto es así, porque sos mi hijo, yo te tengo que disciplinar, porque lo que hiciste está mal. Pero no lo pensamos de los hijos de otras personas, porque no son nuestros hijos. Así que, en definitiva, tenemos que estar agradecidos por la educación del Señor para con nosotros, que demuestra nuestra relación con Él. La forma en que reaccionamos dice mucho, hermanos, dice muchísimo. Por eso, alguien que vive en falta como cristiano vive una vida licenciosa, una vida descuidada, una vida de mal testimonio y nunca tiene ningún tipo de disciplina. Tenemos que poner en duda su relación con Dios como Padre. Porque Dios al que ama disciplina y azota a todo el que él recibe por hijo. Y el azote es una disciplina fuerte. Y finalmente, la tercera cosa que tenemos que hacer bien para recibir la disciplina del Señor es reflexionar sobre el propósito de la disciplina de Dios. ¿Cuál es el propósito? Son 3 cosas. Primero, que nos estimula a obedecer a Dios. Dice el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Bueno, en estos versículos lo que va a hacer es comparar la disciplina de los padres con la de Dios, mostrando algunas diferencias, son diferencias de carácter, diferencias de intención y diferencias de resultados. Entonces, una de las maneras en que se denomina a los hijos de Dios en el Antiguo Testamento es que son obedientes. Y una de las formas en que se reconoce a los incrédulos en el Nuevo Testamento es que son hijos de desobediencia. La obediencia es un rasgo radical y fundamental en los cristianos. Obedecen a Dios. El que me ama, mi palabra guardará. Ahora, los padres terrenales son respetados, son venerados, es la idea que está allí, y eso demuestra por qué los hijos naturalmente o normalmente se sujetan, porque son los padres, porque hay una autoridad, porque han sido criados de esa forma. Normalmente. Pero con Dios es una garantía. ¿Por qué no obedeceremos mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque la diferencia entre los padres terrenales y el Padre de los Espíritus es que Dios puede ver el corazón y sabe realmente lo que necesitamos. Los padres terrenales no podemos ver eso no podemos saber todas las cosas. Los padres terrenales somos diferentes al Padre espiritual, que es Dios. Y de hecho, Dios se queja de esto también con el pueblo en Malaquías 1:6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Ustedes no se están sujetando, no están siendo obedientes, no están respetando. Los padres eran terrenales, Dios es un Dios de espíritu y nadie mejor para conocer nuestra verdadera necesidad que el Padre de los Espíritus. Y la obediencia está relacionada directamente con la vida. Y eso es lo que enseña 1 Corintios capítulo 11, versículos 30 y 32. Que muchos corintios no estaban siendo obedientes y algunos estaban enfermos por causa de esto y algunos habían muerto ya por causa de su desobediencia con respecto a la venida del Señor. Y también es la verdad que cuando un cristiano rechaza la disciplina puede pasar lo que enseña 1 Juan 5:16. Dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, dijo Juan. No se pida. Y eso es probablemente un resultado de la disciplina. Dice el pastor MacArthur esto, escuchen, vos no sabés
de qué se trata la victoria mientras no peleas una batalla. No sabes el significado de la libertad mientras no hayas estado en prisión. No conoces la alegría del alivio mientras no hayas sufrido. O de la sanidad mientras no hayas estado enfermo. No sabes de qué se trata la vida mientras no hayas experimentado algunos problemas y dificultades. Si nunca te esguinzaste bien fuerte como yo te esguincé, no tienes una idea de lo que significa volver a caminar bien y correr. Esa es la verdad. No aprendemos, no nos damos cuenta hasta que no atravesamos estas cosas. Pero cuando atravesamos, tenemos otra actitud. Y esto es lo que quiere, que seamos obedientes. En segundo lugar, el fruto o el propósito es que es provechosa para nuestra santificación. Versículo 10 dice, nuestros padres por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Los padres terrenales, todos sabemos, no siempre hacemos lo correcto. A veces disciplinamos enojados, a veces disciplinamos injustamente. Todo lo hemos hecho. Y nosotros hemos recibido, los que somos padres, disciplinas injustas de parte de nuestros padres también. Porque es nuestra naturaleza pecaminosa. No somos omniscientes, no sabemos todas las cosas. Pero Dios no es así. Dios no se equivoca en lo que hace. Su disciplina es perfecta. Y cuando dice para lo que nos es provechoso, justamente contrasta con lo que los padres terrenales hacemos, que hacemos mal, como nos parece. Pero acá hay una disciplina de Dios que es realmente una ventaja legal que nosotros tenemos. Es una ventaja legal. Y quiero explicarles por qué es una ventaja legal. Porque la disciplina de Dios no es una simple sugerencia o una opción emocional, sino que es un derecho y es una obligación dentro de un pacto formal que Dios ha hecho con nosotros por la sangre de Cristo. Vosotros, dice, no toquéis lo inmundo y yo recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso, hablando de una vida de santidad. Hay un pacto allí y por eso es un derecho legal que Dios nos discipline y que nosotros recibamos la disciplina, porque eso es lo que pasó cuando nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo. Es para participar de su santidad. 1 Pedro 1:16, y ya terminamos, dice, sed santos porque yo soy santo. Y esta es una de las formas en que Dios santifica nuestras vidas. Es a través de la disciplina. Dice el mismo autor que cité antes, la clara implicación es que resulta imposible compartir la santidad de Dios si no es por medio de una corrección administrada a través de sufrimientos disciplinarios. Y tales sufrimientos tienen el efecto saludable de madurar a los cristianos como hombres y mujeres de Dios. Por lo tanto, el concepto de corrección a través de la disciplina está relacionado con la formación del carácter piadoso. Crecemos en santidad y madurez mientras obedecemos la palabra de Dios. Pero esa obediencia tiene que ser puesta a prueba también a veces por medio de la disciplina. Y finalmente, otro de los provechos que tenemos, recordar lo provechoso que es que genera una ejercitación fructífera. El versículo 11, que nos enseña que las cosas no son como parecen. No nos gusta el sufrimiento, no nos gusta pasar lo que pasamos, no parece ser lo que se supone que serían, pero realmente es un ejercicio. Como compartí hoy, cuando uno está haciendo fuerza en un gimnasio o algo en un momento que está cargando más peso, que está queriendo mejorar, lo que sea, dice, pero ¿a qué estoy haciendo esto? Es doloroso. Las fibras del músculo se rompen, pero es necesario para que el músculo crezca. Pero después se da cuenta que valió la pena. Se da cuenta que valió la pena. No valió la pena parecerse a Schwarzenegger, porque eso no es el propósito. Pero valió la pena hacer el esfuerzo porque mejoró la salud, porque cambió el estado de ánimo, lo que sea. Pero en el momento que está haciendo el ejercicio, uno dice, esto no aprovecha para nada. Pero después sí. Y por eso utiliza la palabra gymnazo en griego, que es donde viene la palabra gimnasio, cuando dice han sido ejercitados. Dios los ha puesto en el gimnasio para trabajar el carácter de sus vidas. Y es un ejercicio que produce paz. Es lo que dice el texto, un fruto apacible de justicia.
Y dice la Escritura en Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Isaías 32, 17, el efecto y la labor de la justicia será paz y seguridad para siempre. Segunda de Corintios 4, 17 dice, esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y la paz es parte del fruto del Espíritu según Gálatas 5, 22. No menospreciemos la educación, castigo o prevención de Dios para nuestras vidas, porque nos ama y porque somos sus hijos. Ahora, si vos no tenés ningún tipo de disciplina de Dios en tu vida y sabés que vivís una vida que no es de acuerdo a las Escrituras, yo te digo en esta noche, pensá bien sobre tu relación con Dios, porque puede que seas un bastardo y no un hijo, porque Dios no es como nosotros, que no disciplinamos cuando debemos hacerlo. Dios disciplina a sus hijos, y si no lo está haciendo en tu vida, es porque algo no está bien, y te conviene examinar esto y correr a los brazos de Cristo para que sea tu Salvador y seas adoptado como hijo suyo en la familia de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Te bendecimos por lo que hemos aprendido y rogamos que lo apliques a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.